Muy buenas noches, amables televidentes. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a hablar del mundo de justicia, del mundo del derecho en República Dominicana. Tengo la gran satisfacción de recibir al abogado John Garrido, un eminente jurista dominicano que tiene mucha autoridad para tocar los temas sobre los cuales él conmigo va a dilucidar en esta noche en la hora 22. Gracias, John. Gracias, Gregory, por invitarme a tu programa. Un saludo a la teleaudiencia, que son muchas, y a tus órdenes. Hay aspectos interesantes, como ya dije en la introducción, en el mundo del derecho, en el mundo de aplicar justicia en República Dominicana, lo cual algunos de estos aspectos te inquietan como profesional y también como ciudadano. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, el mundo de derecho es muy amplio. Hay muchos temas que abordar y muchos temas pendientes por parte del gobierno, del Estado, del Poder Judicial y de la Fiscalía. Me preocupa mucho la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, la gente tiene temor al salir. De hecho, yo creo que los negocios nocturnos van a cerrar al ritmo de cómo van la inseguridad ciudadana. La gente tiene temor, tiene miedo. Mira, te cuento que yo doy clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mis clases son virtuales. Y dando clase ayer, me dice un estudiante, tú sabes que el estudiante de la UAS es un estudiante de muy bajo ingreso, de una clase muy baja. Gente que quiere superarse. Encuentra en la UAS una gran oportunidad. Qué bueno que existe la UAS. Y me dice ella, profesor, yo voy a exponer sobre el tema, pero tiene que ser breve y corto. Y le digo, ¿y qué te pasa? Es que estoy en la calle y ando con el celular y no puedo tenerlo mucho porque usted sabe que lo arrebatan. O sea, fíjate cómo la inseguridad afecta hasta estudiar. De día, tú podrías decir, bueno, pero de noche, pero también de día. Entonces, la seguridad ciudadana implica que el Estado no solamente que el ciudadano tenga derecho a caminar libre, sin temor, sin miedo, sino implica que el Estado le garantice a través de una estructura judicial de derecho el goce de su derecho. O sea, yo tengo derecho, eso es una cosa, pero que yo pueda disfrutarlo es otra cosa. Y ahí entra el Estado. Y el Estado no está en capacidad de garantizarle la seguridad ciudadana a las personas en estos momentos. La gente no quiere salir y tiene temor. Y eso me preocupa. Sin embargo, veo y conocemos que desde hace algo más de un año se creó una comisión de unas 20, 21 personas encabezadas, ese equipo de personas, por un prestante jurista dominicano. El informe de Marras se entregó al gobierno y en estos momentos, por ejemplo, vemos que ya inicia esta semana la aplicación de medidas de seguridad en el Distrito Nacional para aplicar lo que se llama sistema de cuadrantes. También se ha implementado que patrullas mixtas nueva vez empiecen a circundar nuestras calles. ¿Qué pasa? El Estado planifica, invierte, aumenta los sueldos a los miembros de la Policía Nacional. ¿Qué pasa entonces, John, si hay medidas que se están tomando, anteriormente se han tomado, se cambian directores de policía, entonces, pero estamos, muchas veces pensamos en el mismo lugar, o cuidado si retrocedimos? Mira, el problema de la seguridad ciudadana que no es solamente una preocupación dominicana, no, es un problema post-COVID que ha generado mucho encuentro de seminarios y de conferencias. De hecho, yo estoy en un seminario internacional de seguridad ciudadana. De ahí salí para acá a cumplir el compromiso de estar con tu programa, donde están desde el presidente de la República, el ministro de Interior y Policía, el jefe de la Policía, Ministerio Público, todo el Estado está ahora mismo en ese curso. Y decía un exponente chileno esta mañana que el problema de la seguridad ciudadana es un problema que tiene que abarcar muchos temas y uno de ellos es
que los estados reaccionan con respecto a un momento determinado, como para aplacar el asunto detonante. Y Pero entonces, lo de nosotros no es de momento, la situación de la inseguridad es permanente. sí, es muy vieja, es muy vieja. Entonces los gobiernos crean políticas de seguridad ciudadana, pero el que viene la cambia, decía ese chileno. Y decía ese chileno también una verdad muy importante, y es que la política de seguridad ciudadana debe estar fundamentada en aspectos científicos, no en aspectos de intuición, no en aspectos de parche, no en un aspecto político, sino científico. Y a mí me parece que él ha dicho una gran verdad, porque aquí la seguridad ciudadana se aborda para aplacar a la gente en el momento determinado cuando se generó el problema delincuencial. No, esto hay que aplacarlo. Y tú sabes lo que hacen, te mandan 2 o 3 patrullas, te mandan un par de policías y entonces aplacan el asunto. Pero después que pasa la efervescencia del detonante, vuelven a su lugar. Entonces lo que dice ese experto chileno en un programa de seguridad ciudadana o internacional con la participación del Estado Dominicano encabezada por el presidente y numerosos expertos de seguridad ciudadana de América Latina y Europa, decía ese experto, es que el problema no es reaccionar al detonante, es crear política a largo plazo. Lo estamos haciendo acá con lo que miramos las autoridades, están desde, y lo reitero, hace más de un año planificando, haciendo. Empezaron con la reforma policial. No, la reforma policial se ha llevado mucho tiempo. La gente dice, pero ¿y dónde está la reforma? Porque ya tiene más de un año. Pero es que el problema no es solamente la reforma policial, pero claro, por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. El problema de seguridad ciudadana es muy holístico, muy integral, implica muchísimos temas que hay que abordar. Un buen policía bien pagado, un policía con un buen uniforme, con buena logística. Muchas veces se piensa que cuando el policía tiene su problema resuelto o bien avanzado en que tenga menos inconvenientes, ya por ahí empieza a bajar la delincuencia. Se piensa eso muchas veces. Es parte del problema. El policía mal pagado es vulnerable. Y si yo soy vulnerable, el autor del delito me compra. El del narcotraficante me dice que hay vulnerabilidad, mira, yo quiero pasar esto, toma tanto. Te compra, es parte. El problema de la seguridad es un tema que abarca muchas aristas, buen pago, buena seguridad social, buen retiro, buenos derechos laborales. ¿Tiene todo eso que ver con la inseguridad? Todo. Mira, el policía dominicano es de los peores pagados de América Latina. Gana 250, 350 dólares. ¿Tú sabes cuánto gana un policía haitiano? 750 dólares. Más que los nuestros. Más que los Casi nuestros. el doble. Más que el doble. Pero allá no deja, allá es un estado, supuestamente, como le dicen los expertos politólogos, es un estado fallido. Pero el policía, si está bien pagado, tiene buena logística. Aquí hay policías dominicanos que no tienen armas y no tienen macana, no tienen botas, no tienen el uniforme. Entonces, es una política integral que debe de involucrar no solamente de hacerle al Estado. El sector empresarial tiene que meter la mano en esto. Usted quiere paz, quiere democracia, para poder producir, eso tiene un costo. Y el Estado tiene que trabajar su parte. Pero la política de seguridad ciudadana implica eso que te acabo de decir, pero implica un ministerio público bien profesionalizado. Aquí no hay investigación penal en la República Dominicana. Aquí lo que hay es golpe de efecto, suerte. Un ministerio público que quien le lleva la prueba es la víctima, el ofendido. No es él que le investiga porque no tiene las herramientas. Quiero que en tu calidad de profesional del derecho, en tu día a día, buen ejemplo, este ejemplo pienso que es bueno para que tú nos orientes en la parte de preocupación que tienes con la seguridad ciudadana. Por la razón que sea, que yo me descuidé, que estuve en un lugar inadecuado, viene alguien, me roba el celular. Es posible que yo
haya tomado algunas pistas para describir quién fue. Yo debo entonces ir a un destacamento, poner una querella de que me robaron, dar los datos de qué vehículo fue, qué motor, el casco del motorista, si fue un motorista o la placa del vehículo. O sea, yo tengo que hacer toda la gestión y si apresan a esa persona, darle continuidad a ese juicio. O sea, yo tengo que estar presente en todo momento para que investiguen ese robo de celular. Sí, y exponen a la víctima, la revictimizan 2 veces. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Significa que después después que yo soy víctima del hecho delictual, el Estado me revictimiza y me convierte en más víctima. Me hace ir varias veces. Me hace pedir permiso al trabajo. Y el Estado, la forma de cómo la policía, cómo la investigación aquí se lleva es muy precaria, poco profesional. Quien aporta las evidencias es la propia víctima. Mi hijo le acaban de secuestrar hace un mes. ¿A tu hijo? Sí, tiene 17 años en Alma Rosa, de día. Le quitaron el celular, un Samsung, no, un iPhone. Lo que pasa es que mis celulares son económicos. Yo nada más uso el celular para llamar y recibir, pero tú sabes que la generación de ahora le gustan los celulares caros. Yo no sé por qué, porque los hombres más ricos del mundo, sus celulares son económicos. El celular de Bill Gates es un Alcatel todavía, me dice. Pero estos muchachos de ahora, lo que les gusta es esos celulares costosos. Bueno, el caso es que a mi hijo le quitaron el celular 2 personas en un motor de tarde, entrando a la casa de un amigo. Se lo llevan. Mi hijo le da seguimiento con un mecanismo, una aplicación, un mecanismo tecnológico. Me dice, mira papi, ¿dónde está? Está debajo del puente de la 17. Ah, mira, se está trasladando acá por el puente de la Barcaza. Ah, papi, mira, el otro día está aquí ahora mismo en Megacentro, en La Mella. Vamos a la policía y ponemos la denuncia. Pero mi hijo tiene respuesta satisfactoria para él de la ubicación, pero la policía no hace caso a eso. Pero no hace caso porque no quiere. Es que no tiene la herramienta. No hay los policías suficientes, no tiene el tiempo suficiente. Entonces el policía hay que darle apoyo. Exigimos mucho de la policía, pero no tienen buen apoyo. Policía mal pagado, sin logística, sin vehículos ni traslado. Mi hijo sabía ya dónde estaba el celular, pero no fue recuperado. ¿Por qué? No, estoy especulando. Falta de apoyo, de logística, de incentivo. Pero y no... mi hijo quedó decepcionado, un muchacho con 17 años. Pero yo sé dónde está el celular. ¿Por qué la policía no me lo entrega? Y yo tenía que sentarme a darle explicación a él. Por eso, por todos los lados que tú lo mires, se ve mal. Claro que se ve mal. Entonces el ciudadano se desencanta, no cree en nada, y por eso es que la democracia en América Latina es muy mal valorada. Y por eso es que tú ves que los ciudadanos hacen cambios de gobierno. Quítate tú para poner cualquiera. Porque no tengo respuesta. El índice de desencanto de la democracia en América Latina es de lo más alto. Por ese tipo de cosas. Y los gobiernos se descuidan mucho en la inversión de las áreas donde tienen que invertir. Los gobiernos, todos, invierten más en publicidad que en el Ministerio de Interior y Policía y la propia policía. Y las gestiones, es una reiteración la pregunta, entonces, que están haciendo las autoridades, ¿van bien encaminadas? ¿Qué perspectiva? Hacen parcho, crean iniciativas, pero no las terminan. Crean expectativas, pero no las cumplen. Y eso me viola mi derecho como ciudadano. Y a ti. No estoy en un país seguro, pero no quiero decir que esto es propio de este gobierno. Eso es unos gobiernos anteriores también. ¿Qué puede hacer, John, el Ministerio Público de manera individual para ponerle la situación más difícil al que delinque? Porque vuelvo con el tema del celular. Sí. Las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones
que ya los celulares, si se los roban, es imposible o muy difícil que puedan ser reactivados. Eso dicen. Sin embargo, los celulares es pan nuestro que se los continúen. Mira lo que dice tu estudiante, mira No, lo mi que le hijo. pasó, Sí, bueno, sí, el estudiante. lo que dice tu estudiante y el hecho que le ocurrió a tu hijo recientemente por un celular. Entonces, el Ministerio Público puede, con el ejemplo que yo te ponía, de que debo ser yo la víctima que le dé seguimiento al caso, no puede per se representarme el Ministerio Claro. Público Mira, el y ministerio, darle seguimiento a cada caso. el Ministerio Público, conforme a nuestro orden jurídico, tiene que hacer la investigación de oficio, aunque yo no denuncie ni presente la querella. Pero si yo la presento, la denuncia o la querella, tiene que actuar con eficiencia y con la debida diligencia, que es un derecho que yo tengo. Derecho a la debida Después que diligencia. yo presento una denuncia Sí, en la policía. La policía y el Ministerio Público, las autoridades penales, tienen que ser efectivos en esa investigación y tienen que dar resultados. Tiene que ser efectiva mi denuncia. Fui víctima de una queja. Usted, Estado, está en la obligación, conforme al derecho, a ser efectivo. A que mis recursos de denuncia o de querella no sea ilusorio. ¿Qué no hace el Ministerio Público? Si puedes poner El un Ministerio ejemplo. Público hace lo que puede. Ministerio Público de los peor pagados de América. Ah, ¿Tú porque sabes también cuánto gana un Ministerio Público en América Latina promedio? $7,000. ¿Cuánto gana un Ministerio Público dominicano? Menos de $3,000. Es que aquí hay que revisar muchas cosas. Ministerio Público que no tiene una seguridad social. Con un Ministerio Público que maneja riesgo, 800 casos por Ministerio Público en este país. Pero para terminar, ¿cuándo? Y con estrés, y no tiene un incentivo. Y mira ahora, el presupuesto que le toca al Ministerio Público, todos los gobiernos no se lo dan completo. A este acaba de disminuírselo más. Entonces, por un lado exigimos, queremos esto. Nada se resuelve sin dinero, sin presupuesto. Pero por un lado queremos hacemos parche, hacemos allante, pero realmente no vamos a lo concreto. El derecho penal, la investigación, la seguridad ciudadana requiere presupuesto, requiere un Ministerio Público profesional y bien pagado, una policía bien uniformada, con logística y bien pagada. O sea que las funciones del Ministerio Público no las puede cumplir, no las está cumpliendo. ¿En qué porcentaje? Te voy a dar un dato. Ajá. Ministerio Público en la República Dominicana no investiga. Es función. Es un del golpe de efecto. reacciona. Reacciona. De hecho, todavía el Ministerio Público le exige a la víctima, tráigame prueba. Yo no tengo que llevar prueba. Es usted que tiene que buscarla. Yo la llevo si quiero y si puedo. Pero tú vas a poner una denuncia en este país o una querella, dice, ¿dónde están las pruebas? Pero es usted que tiene que buscarla. Pero es que tampoco tiene tiempo, chance, no está bien preparado, no tiene la logística, no está bien incentivado. Bueno, si le responsabilizan de atender 800 casos Por en fiscal, promedio, yo es era imposible. fiscal y un fiscal tiene mínimo 800 a 300 casos. Casos de bagatela. Porque aquí todo queremos judicializarlo, penalizarlo. No practicamos lo que se llama las soluciones alternativas al derecho penal. Y todo eso es solamente el reflejo de la falta de recursos. ¿No habrá falta también de planificación? Falta de planificación, de gerencia, falta de preparación académica. ¿Y cuándo empezamos con eso? Dime. Habría que preguntarle al Estado. Ya. Si fuera por mí desde ahora mismo. ¿Ningún gobierno ha querido empezar? Parcho. Entonces, cuando aparece un delito que conmociona a la sociedad, Ahí sí. ahí sale el gobierno a dar la cara. De una vez la da. O desde que porque sale hay que darle un caramelo a la plebe. O cuando para sale, entretenerlo. o cuando, a la plebe no en términos despectivos, sino a la gente que le gusta eso del derecho penal. A la masa, a la base. Ya. Tenga un caramelo. Mire, yo mañana le voy a mandar 2 patrullas. o algo que tome relevancia en los medios de comunicación o en las redes. Nuestros gobiernos son reactivos, son populistas. Bien, preocupante eso. Sí. Ya.
Venimos en unos instantes con John Garrido a seguir conversando de aspectos interesantes. John Garrido, tocando tú en el segmento anterior los temas de la inseguridad ciudadana, la labor del Ministerio Público, los pocos recursos que reciben los agentes policiales, se me ocurre preguntarte, como todo está relacionado a cómo funciona el gobierno, funcionan las autoridades de turno, faltará para empezar a corregir algunas situaciones de las que has expuesto, voluntad política, quizás. Esa es la parte más importante. Y eso lo resuelve todo, voluntad política. Pero no solamente voluntad política, voluntad económica y voluntad política para formar a esos operadores del sistema penal. Mira, otro problema que tenemos acá con la seguridad ciudadana es la formación académica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido como 5 o 6 sentencias condenando al Estado dominicano, y dentro de las condenas, que son por varias cosas, por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, le ha dicho Estado dominicano tiene que formar a tu policía. Tu policía viola muchos derechos fundamentales y derechos humanos por falta de capacitación. Tiene que educarlo, instruirlo, edificarlo y formarlo en materia de derechos humanos. A nuestra policía lo invitan, venga, entre, y entran a cualquiera. Tengo una macana si es que hay, tengo una pistola si es que hay, tengo un carnet y un uniforme, váyase a la calle, pero no le dicen a qué va. No hay una formación recia, una formación académica. Sin embargo, tenemos en estos momentos en el país la encargada del Comando Sur y otro dignatario militar de alto rango que van a estar presentes en la graduación de nuevos miembros capacitados en Atillo, en la escuela de Atillo. Vamos entonces, ¿será mejorando? Mejorarlo porque nosotros pasamos vergüenza. Mira, cuando un policía detiene a un ciudadano, inmediatamente se abre su formación académica. ¿Y qué significa eso? Cuando un policía detiene a un ciudadano, lo primero que tiene que cantarle los derechos de Miranda. ¿Qué son los derechos de Miranda? Es una doctrina que se adoptó en un caso en Estados Unidos, en el estado de Arizona versus Miranda, 1966, 67, por ahí, donde apresaron a un ciudadano y no le dijeron su derecho, y la Corte Suprema dijo, todo policía tiene que cantarle su derecho, y esa doctrina ha impactado al mundo. Nosotros la tenemos. Aquí la tenemos. En el Código Procesal. ¿Qué significa cantarle su derecho? Decirle, mire, señor, yo soy, primero identificarse, yo soy policía fulano de tal, del departamento tal, yo lo tengo arrestado por violar la ley tal, en el artículo tal, tengo las pruebas tales. Usted tiene derecho a una llamada, tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a comunicarse con su abogado. Cantarle su derecho. Pero no solamente de cantárselo, hacer que se ejecuten, porque tenemos un orden jurídico. Ahí empieza el caso. Pero aquí cuando vemos un arresto, que muchos se filman. Lo tiran por aquí, lo agarran y lo tiran en la camiona. Y tú sabes le lo que cantan hace? otra cosa, nada de Miranda. Golpe, cállese la boca. O dígame, ¿por qué usted lo hizo? Él no tiene derecho. Pero de igual forma, el arrestado muchas veces no respeta en lo más mínimo la autoridad de la agente policial. No tiene que respetarla. La autoridad está para ofenderla. ¿Sí? Sí, el policía está para que lo ofendan. ¿Y tú sabes cuál es su función? Conforme a su formación, quedarse callado, resistir, porque tú estás preparado para que te ofendan. Y punto, tú no eres civil, tú eres una autoridad. El civil es el otro. Tú no te puedes igualar a ese civil
y irte a la trompa porque te diga cualquier cosa. El derecho que tiene ese ciudadano a decirte de todo es un derecho constitucional. Tú tienes que quedarte callado y tranquilo. Aparenta que nuestro policía no ha recibido ese No adoctrinamiento. no tienen esa doctrina ni la más mínima formación. Ya. Y por eso tenemos casos que empiezan mal. Y los jueces y fiscales tapando todas esas debilidades. Entonces vivimos un círculo de travesura procesal penal, de locura, de asco. Casos que empiezan mal. Y los jueces tapando todas esas debilidades. Y los fiscales también. Mira, aquí hay que hacer una revolución. O sea, que trasciende el asunto a la parte represiva, a la situación de la actuación del Ministerio Público y cruza al Poder Judicial. Claro, porque los jueces, por seguridad ciudadana y por buscar aplauso, como si fueran políticos, y para quedar bien, procesan y tapan esas debilidades e inclusive condenan con esa violación al debido proceso. Los jueces dominicanos, porque muchos de ellos se comportan no como jueces. Ya. John, mencionas los debidos procesos en los casos judiciales, donde es actor principal el Ministerio Público. Se ha hecho muy común escuchar que esta parte no se está cumpliendo en casos sonoros en los últimos años, en la gestión básicamente de este gobierno por los casos que se están judicializando en estos momentos. Ahora te pregunto... Perdóname, no solamente en este gobierno. A eso es que voy. Yo me pasé 20 años en el gobierno del PLD criticando y cuestionando el debido proceso. O sea, el debido proceso anteriormente también... Anteriormente era muy bueno haciendo violación al debido proceso en los casos penales, pero este gobierno también es excelente. O sea, que es una competencia a quien ellos compiten a ver cuál lo hace mejor. A quien hace mejor lo peor. Es lo peor. A quien hace Mira, mejor lo mal hecho. Mira, aquí no hay un caso en la República Dominicana que resista un análisis convencional. Aquí no hay un caso penal que vaya a la Corte Interamericana y no sea anulable. No exageras. No exagero. Estoy diciendo lo que sé, no la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta, sino lo que sé, me aproximo a una verdad. Todos los casos aquí son violatorios al debido proceso. Yo tengo un Ministerio Público actualmente que hace ruedas de prensa, y lo hacía el otro también, los 20 años del PLD y del PRM. Son muy buenos violando el debido proceso. Hacen hasta ruedas de prensa para hablar de un caso y decir fulano de tal es corrupto, es ladrón. Pero eso es lo que se estila, eso es lo que uno está aprendiendo, que debe ser así. ¿Tú sabes lo que hace el ciudadano común? Ajá. Como ya tú hiciste un juicio mediático, ya tú dijiste que este es culpable, el ciudadano común dice, no, ese es un ladrón y es culpable. Lo ha dicho el Ministerio Público. Ya lo dijo el Ministerio Público porque lo juzgó públicamente. Y tú sabes lo que dice el derecho, que eso no se debe hacer. Y que usted, Ministerio Público, está violando el debido proceso, porque ese ciudadano, conforme a la presunción de inocencia, es inocente hasta prueba en contrario. Y solamente define su culpabilidad un juicio conforme al debido proceso y callado y en silencio. Entonces, cuando esos casos ocurren, ¿por qué las barras de la defensa, sus alegatos de que ha ocurrido precisamente una violación de debido proceso no prospera y el juicio o el proceso continúa porque y no se le toma en cuenta? Penales. Entonces ahí cruza la parte judicial. Sí, no hay jueces. Primero tenemos un Ministerio Público excelente violando el debido proceso. Pero el juez, que es el que tiene que enderezar el derecho torcido cuando le llega, continúa con lo mismo que del Ministerio Público. ¿Y los debidos procesos también se violan en los casos sencillos? En los que no suenan también. También. Ahí se viola más, porque callado. No sale a la flota. Aquí la gran responsabilidad de lo que pasa en materia penal del debido proceso, yo se la adjudico y se lo imputo a los jueces penales. No quieren asumir su responsabilidad. No quieren asumir que ellos tienen un compromiso con la ley y el derecho, no con la sociedad. Los jueces aquí fallan para complacer a la sociedad. Y un juez tiene que fallar para complacer a la ley, al derecho.
Hay excepciones, entiendo. Muy poco. Pocas. No lo he encontrado. Porque todos están pensando en ascender. De ir a la corte, a las altas cortes. Pero los méritos de ascender se entiende que es cumpliendo el sagrado compromiso que ha asumido un juez al asumir el cargo. Tú estás equivocado. El mérito es complacer al establishment político del momento, porque ese es el que me asciende. Entonces continúa el poder político incidiendo en la suerte profesional de algunos jueces. No continúa incidiendo de manera directa, pero el juez cobarde de manera indirecta le manda un mensaje: yo estoy contigo y estoy aquí, tenme en cuenta. Más bien el poder político no se mete, sino el juez que le llama la atención. Por eso también es muy malo, es Claro negativo. que es malísimo, claro que se viola el debido proceso, claro que es un juez parcializado, es un juez mediocre, pusilánime, cobarde. Cuando los jueces actúan así, la sociedad no puede dormir tranquila. Y al juez, ¿quién tiene la autoridad de o supervisarlo o coordinarlo o decirle el carril que está usted transitando no es el correcto, tiene que enderezar algo? ¿Qué estamento en el Poder Judicial La se encarga? sociedad. No, pero técnicamente, estrictamente, el juez... Te voy a contestar. Ajá. Primero la sociedad, mirando a este juez. Segundo, los abogados, haciendo buenos pedimentos, atacando sus decisiones. Yeah. Y tercer grado, el proceso de evaluación a lo interno del Poder Judicial. Tiene mecanismos para evaluar tu eficiencia y tu deficiencia. ¿Cómo se llama ese organismo? Control interno. Ya. Yeah. Control interno. Depende de la Suprema Corte de Justicia. No, y también los jueces lo viven evaluando. Pero lo evalúan, y te voy a decir una cosa: el Poder Judicial tiene que democratizarse más, tiene que ser más transparente. Evalúan a los jueces, pero la sociedad no sabe cuánto sacó tal. Evalúan a los jueces, pero la sociedad no sabe en qué rango quedó X juez. La sociedad tiene derecho a saber eso. De los tres poderes, el menos democrático, el menos transparente es el Poder Judicial. Porque hay muchas cosas que se hacen ahí adentro que la sociedad que tiene derecho a saberlo no lo sabe. No, uno se entera de lo que ellos dicen, o sea, y dicen lo que les interesa. Yo no sé cómo anda el juez de tribunal tal en evaluación. No lo sé. No sé, tal vez lo ponen en la página. No sé. Tal vez estoy equivocado en este aspecto. Pero no es como los demás poderes que tienen que rendir cuentas. Lo que estás indicando es como si cada juez tuviera libre albedrío. Tiene libre albedrío para tomar la decisión respecto al caso que lleva. Pero ese libre albedrío tiene que estar sustentado en una cosa que se llama motivación. ¿Y qué es la motivación? Es decir, las razones jurídicas y de hecho. ¿Y de dónde sale esa motivación? De la estructura jurídica dominicana, que la conforman el orden jurídico interno y el orden jurídico externo, el derecho internacional del cual el Estado dominicano es parte. Ya. La Suprema Corte de Justicia no tiene ningún vaso comunicante con el proceder de los jueces de distintos estamentos. Si lo tienen, debe de democratizarlo, debe de expandirlo a que lo conozca cualquier rincón del país. Los jueces están llamados a ser más democráticos. Mira, a mí me encanta la Suprema Corte de Justicia de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia creó Twitter, Instagram, Facebook y todo. Y todo lo que hace la Suprema, el Poder Judicial, lo tira por ahí, para que la sociedad tenga acceso. ¿Nuestra Suprema tiene redes sociales? Tiene, pero muy precariamente. Creo que tiene publicaciones en los últimos días, sí, pero muy precario. Ya. No permite que uno conozca lo que normalmente sucede. En sentido general, no. En sentido general, no. Nada más publican lo que ellos quieren que se conozca. Ya.
¿Cómo ves la sociedad ahora que se habla mucho de valores y es una mezcla, todo se relaciona? ¿Cómo estamos caminando, piensas tú? Eso está bien. Esta es una época donde la gente nunca había estado tan mejor como ahora. La gente vive más ahora. 74 años promedio de vida. Antes era 50, en 1920, 30 años. No había medicina. Las enfermedades acababan. Independientemente de cosas que tenemos que corregir, porque la democracia es eso, un proceso en evolución, hoy vivimos mejor que antes. Ya. La juventud. La juventud. Sí, la juventud tiene su modelo, su esquema. Cada generación tiene sus valores. Y el que está ahora dice, lo mío era mejor que esto. Me parece que nada es mejor que otra cosa. Esos eran tus valores. Ellos tienen otro. Mucha gente cuestiona el asunto de la música, el dembow y el... ¿Cuál es el otro? El reggaetón y esas cosas. Pero cada generación tiene su música. Y Yo estaba mirando, y los cuestionan cómo bailan. Yo estaba mirando en estos días un video de los años 60. Y digo, pero no hay ninguna diferencia en este baile y este. Hay una herramienta que ya tuviste la oportunidad de tocarla brevemente aquí en la hora 22, cuando tuvimos dos juristas prestantes contigo, y es la herramienta denominada Código Procesal Penal. Son 20 años que ya tiene. Por cierto, el Estado ni nadie le celebró el cumpleaños, qué pena. Pasó desapercibido. Sí, cierto. En cualquier Muy país cierto. del mundo se hace un evento. Ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo hicieron nada. Increíble. Entonces, me surge de nuevo otra pregunta. ¿No hay una herramienta judicial actualizada que sea respetada, que como si fuera el Chapulín pueda defendernos? Nosotros tenemos buenas herramientas judiciales, buenos códigos, buenas leyes, buen derecho. El asunto está en que no lo cumplimos ni lo hacemos cumplir. Entonces, como tú mencionaste en esa ocasión, el problema son los actores. Sí, son los jueces, los fiscales, la policía, que son los encargados de hacer cumplir la ley. No lo cumplimos. Nosotros tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos, muchos pactos internacionales, una buena constitución, un buen código, pero quieren echarle muchas veces la culpa al código, por eso tú ves en el Congreso remedios urgentes, parche, quita, pon, como si el problema estuviera en letra. El asunto está entre nosotros. ¿Cómo anda ese policía? ¿Ya comió? ¿Cuántas horas trabajó? No se sabe. Él sale a trabajar a las 8, pero yo no sé a qué hora sale. ¿Cómo tú quieres que sea efectivo? ¿Te ha interesado en algún momento ser parte del tren gubernamental en tu área? Me gusta estar en las afueras para cuestionar, criticar. Yo soy un crítico asiduo del que está. ¿Aporta ser crítico? Sí, es la mejor herramienta democrática que tiene el ciudadano que no está en el Estado. No hay otra. Emitir opiniones, pero bien técnicas, bien fundamentadas. Y hasta no técnicas, porque ese es tu derecho, hablar pendejada. ¿Tus críticas basadas en lo que es el derecho han tenido recepción o han caído en el vacío? No sé, no me importa. Yo las cuestiono y las hago públicamente. Me han dicho que sí, otros que no, pero eso yo no contabilizo eso. Ya. Bien, la pausa siguiente nos lleva al segmento final de la hora 22. Hoy, interesante conversatorio con el doctor John Garrido. Volvemos en breve. Quiero aprovechar la presencia tuya, John Garrido, en la hora 22, para que
tu opinión pueda ser escuchada por el televidente en el sentido siguiente. Central Romana Corporation es una empresa de origen norteamericano que tiene gran incidencia en República Dominicana, que todos conocemos, y recientemente ha sido sancionada, es el término correcto, por las autoridades norteamericanas de no comprar sus productos porque la elaboración de estos productos, de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, son a costa y en base de la explotación inadecuada de personal humano que ellos utilizan en esos procesos. Ellos han respondido, muchos sectores de República Dominicana han opinado, la opinión de John Garrido en ese sentido. Mira, es un tema de derechos humanos, esto no es un tema de haitiano, no es un tema nacional de soberanía. Entonces yo veo políticos, periodistas, líderes de la comunicación, hasta abogados y personas comunes, invocando o tergiversando el tema como que es un tema nacionalista. Es un tema de derechos humanos. Y fíjate que eso es una empresa americana. Si no hubiese sido americano, yo creo que se arma una guerra. Fíjate que es una empresa americana y Estados Unidos le dijo, no te voy a comprar tu producto porque tú violas derechos humanos. Pero eso no es un tema de ahora, eso viene del 2011, cuando unos empleados de ahí presentaron una denuncia ante el TLC, Tratado de Libre Comercio, que firmamos nosotros, que tiene rango constitucional y que tiene un espacio de queja para el ciudadano de los países que firmaron eso, 2011. 2013 hubo una investigación de congresistas americanos y dieron un informe diciendo que si ahí, 2013, que ahí se viola derechos humanos, porque lo tienen como esclavo, les retienen salario, viven en guetos de manera indigna, inhumano. Y ahora fue que explotó el asunto. Y mucha gente, los nacionalistas, los soberanos, de una vez lo viran para decir que no, que es un tema de haitiano, para obligar al Estado Dominicano. Eso es un tema de derechos humanos, no es un tema de nacionalismo, de color, de raza. Es de derechos humanos que viene del 2011, violando derechos humanos. La empresa ha dicho... Mira, los estados en el mundo tienen que abocarse al respeto a los derechos humanos. Esto no es un problema político. Esto es de derechos humanos. Entonces, a esos ciudadanos que están ahí, que son dominicanos, nadie los defiende. No, prefieren decir que esto es un tema haitiano. ¿Y cómo entonces desde Estados Unidos se percatan de esa situación, si es como dices, y el Estado Dominicano, las autoridades que están acá día a día, al lado, adentro de la empresa, nunca han dicho nada? Porque tenemos un Estado anómico. Anómico. No hace cumplir la ley. Tenemos un Ministerio de Trabajo vago, porque eso era un asunto del Ministerio de Trabajo, de este gobierno y del otro, que debieron tomar cartas en el asunto, pero ninguno de los dos lo hicieron. No he mirado ninguna opinión oficial del Ministerio de Trabajo actual en ese sentido. No, porque eso nada más está ahí para cobrar un salario los 25. En todos los gobiernos. No le importan los derechos humanos de la gente que trabaja. Entonces lo han querido tergiversar con un problema de soberanía. Y tú ves todos estos nacionalistas. Eso es un problema que quieren atacar al Estado Dominicano. El Estado Dominicano está violando derechos humanos y tiene que salir a la luz pública. Es que yo me he dado cuenta que todos estos políticos, algunos, una gran parte, casi todos, pero no todos, estos nacionalistas, estos líderes de opiniones, no se han dado cuenta que en la República Dominicana el derecho que le rige no es el interno, es el que firmó, que es el derecho de la comunidad internacional. Ya. John, no quiero desaprovechar los minutos finales para escuchar tu posición con respecto a los casos que el Ministerio Público al cual te referiste anteriormente, está llevando a cabo el seguimiento y vemos la actividad muy
muy activa, valga la redundancia, de los principales ministerios públicos que tiene la Procuraduría con respecto a cómo va manejando estos casos, y de la parte de enfrente se reiteran en diferentes ocasiones la violación del debido proceso. Mira, yo quiero partir diciéndote que yo prefiero un ministerio público que persiga el delito a todos y a todas, a los supuestos corruptos, a los exfuncionarios y a los funcionarios actuales. Eso es correcto, eso está bien, para eso es que usted está. Pero el Ministerio Público ha fracasado. Es un experto violando el debido proceso. Compiten en el que yo persigo y yo como perseguidor, a ver cuál viola más la ley. Y no se sabe cuál de los dos gana. Son unos expertos violando el debido proceso. Y tú puedes verlo en la forma en que atropellante en que llevan los casos. De tal forma que los casos de corrupción, dicen nuestros derechos, tienen que ser rápidos. Se refuerza el debido proceso cuando hay de por medio un funcionario y un político para evitar conjetura. Aquí los casos que deben de durar un tiempo que establece el Código Procesal, máximo 4 años, máximo 4 años. Todos los casos de corrupción, lo que no están cerca, ya han sobrepasado los 4 años. ¿Y qué va a suceder entonces? Dice el derecho que se extingue la acción penal. Pero ¿tú crees que un juez va a dar una extinción? No, ando buscando un puesto y aquí hay una complicidad de corrupción para violar el derecho entre jueces y fiscales, terrible. ¿Con esos casos? Con todos. Un sistema de complicidad. Aquí no hay honor, no hay ética en la forma de llevar los casos. Pero hay algo claro, evidente. La Procuraduría General de la República es quien coordina la acción y la actuación en cada caso, independientemente del caso Otra especial. violación, eso es un desastre. La Procuraduría General de la República no lleva casos de ninguna índole. ¿Tú sabes quién lleva los casos? Dice su ley, sus estatutos, las fiscalías titulares. Sí, pero no al margen de la Procuraduría General de la República. Es que yo tengo una ley que me dice quién lleva los casos. Te voy a poner un ejemplo. De PECO, ¿cómo que le llaman? O el PECA. PECA. Eso es un departamento que dice la ley. Esto es un departamento técnico. ¿Tú sabes para qué? Para asesorar a la Fiscalía del Distrito para que lleve los casos. No para llevar casos. Ellos no llevan casos. En la práctica sí. Pero hace tiempo que lo vengo diciendo, hace 20 años. Esto es lo que se llama una prostitución del proceso penal. Ningún departamento lleva caso, ni de lavado de activos, ni el PECA, ni ninguna unidad especializada. La unidad especializada, artículo 148 o 48, no me grabo bien los artículos, creo que es 54 de la ley del Ministerio Público, dice lo siguiente, cito: los departamentos especializados no llevan casos. Quien lleva casos son las fiscalías titulares y ellos están para asistir técnicamente y profesionalmente a la fiscalía titular. Si tú ves en esta Procuraduría, la Fiscalía del Distrito no existe. Ninguna fiscalía existe. Tú preguntas el nombre de la fiscal del distrito en este momento, muy pocos ciudadanos te lo van a decir. Porque le han cortado las salas que legalmente le corresponde. Entonces, todo estos casos es un desastre. Esos casos que mencionamos, los sonoros, los que se han implementado por asuntos de posible corrupción, ha de haberlos llevado la Fiscalía del Distrito. Te invito, y tú me desmientes públicamente, léete el artículo 54 del estatuto. Es que aquí todo empieza mal, aquí todo es una distorsión. Y el encargado de cumplir la ley, que es la Procuraduría del Ministerio Público y su cabeza, es la primera que lo viola. No se sabe cuál de esa institución es más eficiente violando la ley, el delincuente o ellos. ¿Y esa no será una factura que se le pasará a la hoja de trabajo de la Procuradora General de la República? Sí, quiero decirte algo, eso no es desde ahora, eso es la gestión. En los 20 años el gobierno del PLD se hacía lo mismo, lo siguen haciendo, perfeccionándolo. Lo mismo.
Perfeccionando lo inadecuado. Lo inadecuado, ya. las aberraciones procesales. Las procuradurías del PLD, de mi partido, de mi gobierno, fueron un desastre procesalmente hablando. Y esta, un premio Nobel. Entonces, hay casos de esos que tú piensas no, que has dicho que la ley establece, perimirán, se desestimarán. Todo, ya, la mayoría, todos ya se han extinguido. Tú agarras un caso de eso, lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo anulan, condenan al Estado por ser bueno violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien. Llegamos al final. John Garrido, muchísimas gracias por haber compartido con los televidentes de la hora 22. Agradezco tu presencia acá. Gracias. Bien, señores, otra entrega más mañana, Dios mediante, de la hora 22. Les espero.